look like he could gain a little weight. Lick the icing off, put the rest in your face. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs, they for skinny hoes. Fuck it up to the tempo. Fuck it up. Fuck it up. Boyfriend watching. Oh, now you wanna knuckle up. Get on this ride, baby. You gon' have to buckle up. Thick thighs, safe lives. Call me little buttercup. All means necessary. My ass is not an accessory. Yeah, I said it. Accessory. Twerk skills up on legendary. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs, they for skinny hoes. Fuck it up to the tempo. Latin BM. Somos multimedia. Me duele mucho el cuello. ¿Vas a contar lo que te pasó? Contale a la audiencia. No, básicamente jugando al fútbol me caí muy fuerte, casi me desmayo, por suerte estoy bien. Pero las compañeras de este grupo no me dejaron pedirme licencia. Pensamos que se moría, digamos todo. No, loco, hay que seguir los consejos de Narda Lepes. No puede ser que las licencias mayores sean por lesiones de fútbol. Y sí, yo creo que me lo merecía, pero bueno, estuve obligado a venir a este programa. Ven que mi cuello no se puede estirar, pero bueno, pese a eso vamos a ponerle toda la onda del mundo. Sobre todo por los oyentes, porque después nos escriben y necesitamos darle respuesta a su demanda. Exacto, por supuesto. Se reclama la presencia. Bueno, principalmente que todo, como primero que nada, Lau, Emi, Gonza, ya... Fundamental en la presentación, tercer programa. ¿Cómo es el episodio de este programa? ¿El nombre? ¿Cómo lo habíamos puesto? No está cerrado. Yo tengo una propuesta, pero me gustaría charlar con... Bueno, no, mi propuesta es quemando naves necesitando acuerdos. Perfecto, me gusta el nombre. Somos Refresh. ¿Qué? Algo por ahí, ¿eh? Algo por ahí va. Si no es ese, somos Refresh. Recuérdense seguirnos en Instagram, somos_refresh. Suscribirse a YouTube, que es súper importante, darle like a los videos anteriores y a este. Y no mucho más. Síganos en redes y gracias a Latin BM por prestarnos el espacio, que está buenísimo. Y si quieren podemos empezar con lo que nos compete. Bueno, dale. Algo importante para que la audiencia nos conozca un poco más, pero nosotros cuando pensamos el espacio dijimos, bueno, estaría bueno ir intercambiando un poco en los programas que hacemos y tener programas donde podamos hacer más zoom, más foco en algunos temas en detalle, y programas donde podamos charlar un poco de qué pasó en los últimos 15 días, más o menos. Ir intercalando. Este en particular va a ser un poco más de qué está pasando en la Argentina de estas últimas semanas, que como siempre Argentina tiene cosas para que todos discutamos. Hay que decir la verdad que estas semanas fueron más tranquilas que lo que venía haciendo hace unos meses, pero igual hay de todo. Así que un poco la idea de este programa es un poco poder discutir algunas hipótesis sobre si estamos o no frente a algún cambio más fuerte de estrategia del gobierno, en términos económicos, en términos políticos, si se terminó una etapa o no. ¿Se terminó la licuadora? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Llegó el momento de los acuerdos? Llegó el momento de los acuerdos. Bueno, un poco eso, ¿no? Sí, no sé si mucho más. Quizás tiene una dinámica distinta que la que veníamos teniendo en los otros programas, que era un poco más como estructurado, con una hipótesis concreta. Va a haber temas distintos. Pero bueno, un poco circulando con esta hipótesis más de la coyuntura, ¿no? De en qué etapa está el gobierno. Un popurrí. Un popurrí de lo que se temas. dice. Exacto. Me gusta. Bueno, si quieren... ¿Puedo comentar el popurrí? Importante. Sí, podés comentar el popurrí, importantísimo. Porque hay muchísimas cosas para hablar, pero dijimos, bueno, si tuviéramos que decir en estos últimos 15 días, en este último mes, cuáles fueron los grandes debates, bueno, vamos a discutir un poco
si estamos caros o baratos en dólares. Gran pregunta que se hacen mucho los oyentes. El debate. El debate del momento. ¿Cómo viene la cosecha? ¿Cómo viene la liquidación del campo? Ahí Lau viene siguiendo el tema, así que nos puede tirar varias Vengo de Entre datas. Ríos. Viene De Entre la Pampa Ríos. húmeda vengo. Viene de medir cómo Viene viene la con datita. cosecha a mano. Y luego yo voy a contar un poco más todo lo que es inflación y salario, seguir un poco ese tema, cómo viene la inflación, cómo vienen las paritarias. Y Emi va a contar de Rosk, la famosa La rosca, cómo viene el Congreso, cómo vienen No de los Pascua. debates, la ley de bases, DNU, y después vamos a contar algunos chivos de universidades. Ok, bueno. Pasemos a ver qué onda con el tema dólar, ¿no? ¿Se acuerdan que en el primer programa que nosotros tuvimos dijimos, bueno, el Banco Central está acumulando reservas? La conclusión fue, el Banco Central está acumulando reservas en base a patear pagos de importaciones, a generar más deuda comercial, y habíamos dicho que los tipos de cambio estaban estables, ¿no? Habíamos dicho que mismo estaban bajando los tipos de cambio. Entonces, una cosa que me pareció importante ver y que se está discutiendo en este momento, sobre todo, es el atraso del tipo de cambio real. ¿Por qué? O sea, el tipo de cambio real es básicamente el tipo de cambio oficial deflactado por... Ahí Gonza apoya despacio el mate para que no se escuche ruido. Ruido de mate. Deflactado por la inflación de Argentina. El Banco Central todos los días te publica una serie diaria donde lo deflacta por la inflación de Argentina, pero no es no es solamente bilateral dólar inflación argentina, sino que también influyen, es multilateral. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene en cuenta la inflación de diferentes países, sobre todo Estados Unidos y socios comerciales. Entonces, ese tipo de cambio real es el que nosotros usamos para ver qué onda, si el dólar oficial está atrasado o no con respecto a diferentes momentos del tiempo. Para sintetizar, Milei asume de la gestión de Alberto Fernández, o sea, si haces el último día de la gestión de Alberto Fernández, 9 de diciembre, no sé qué, el 10 asumió Milei. O menos. En comparación al día que asumió Alberto Fernández te dejó un atraso del tipo de cambio real del 18% más o menos. Milei, ¿qué hace? Milei llega el 12 de diciembre y devalúa el tipo de cambio oficial de 366, más o menos estaba, a 800. Cierto. En ese momento, el tipo de cambio real sube una bestialidad, sos más competitivo. Y desde ahí tienen la política de mantener la depreciación, o sea, el aumento del tipo de cambio oficial al 2% mensual. Con una inflación Es de... el famoso crawling. El crawling peg. Con una inflación de 2 dígitos. O sea, esa competitividad que vos ganaste en diciembre, ya ahora no la tenés más. O sea, ya directamente con una inflación de 3, 4 meses a 2 dígitos es difícil mantenerlo. Claro. Entonces... Te encareciste. Te encareciste, claro. Entonces, si vemos el gráfico 1, vemos, o sea, el punto máximo, esa subida es la devaluación que hace Milei. Entonces, hoy en día el último dato es el 19 de abril. Con respecto a cuando Milei devaluó, te apreciaste un 41%. Claro. No, una locura. Una locura, o sea, se atrasó a velocidades rapidísimas. ¿Por qué? Porque es una inflación muy alta. Y en base al promedio histórico, o sea, el promedio de 1970 hasta 2023, fines de 2023, y estos meses más o menos, y estos meses, ponele que el promedio histórico es el índice 99,4, o sea, como que es 99. Con respecto al promedio histórico, Milei está un 4,5% por debajo. Okay. Ya estás atrasado. O sea, estás atrasado. ¿Y esto qué quiere decir? Yo creo que se puede, o sea, si ustedes veían antes, o sea, si nosotros íbamos, por ejemplo, con Gonza nos hemos ido de viaje, todo esto, con Gonza somos pareja, y no lo aclaramos en ningún momento, no lo blanqueamos, pero con Gonza somos pareja hace 6 años, hace poco cumplimos 6 años. Oh, felicidades. Y entonces, me acuerdo que cuando nos fuimos a Entre Ríos, hace poco, a Colón creo que fuimos, nos decían, o sea, había fila de autos uruguayos. Esto habrá sido, ¿cuándo fue? En octubre, noviembre. Sí. Filas de autos uruguayos cargando nafta en Argentina para después volverse a Uruguay. O sea, literalmente las ciudades que estaban cerca de las fronteras, a los países limítrofes les convenía cruzar la frontera, cargar nafta, comprar comida y volverse para su país. Hoy en día eso está carísimo, no se puede hacer.
Entonces eso es una comparación de que con respecto al resto de los países estamos caros y el dólar se apreció. Y si se proyecta, volvemos al gráfico, si quieren, si el gobierno, que parece decir que hasta junio no va a haber otra devaluación, o sea que van a seguir manteniendo el ritmo mensual del 2% de la depreciación del tipo de cambio, si se puede hacer una dinámica de extender el tipo de cambio real al 2% mensual el tipo de cambio oficial y tomando la inflación que estima el Banco Central, el Banco Central hace relevamiento de expectativas de mercado donde te proyectan la inflación. Tomando esa proyección de inflación y suponiendo que siga el 2% mensual, al 30 de junio, o sea, a mitad de año, ya tendrías un atraso con respecto a la devaluación de Milei tengo el número por acá, del 50% y con respecto al promedio histórico un 18%, que es el mismo atraso que terminó Alberto Fernández 4 años, toda su gestión. O sea, en 6 meses quemaste todas las naves literal. Volvimos a foja cero. Volviste a foja cero. Entonces, tremendo. Si a Muy esto fuerte. le sumamos el tipo de cambio exportador, que yo creo que es algo que ahora viene para anexar un poco con lo de la cosecha, desde Massa, que hay un dólar exportador e importador, o sea, los exportadores tienen un tipo de cambio diferencial, que es lo que se conoce como dólar blend, que es una composición entre el tipo de cambio oficial y el CCL. Para incentivar a que liquiden. Para incentivar a que liquiden. Claro. Claro, porque les permite exportar un poquito más caro, sería una cosa Exacto, así. le dan, o sea, en vez de darte, en su momento Massa era 3.50, le daban 500, por ejemplo. El promedio Ahora, les quedaba ahí. Claro, el promedio les quedaba ahí. Entonces, una parte te entraba al Banco Central, que es lo que hablábamos la otra vez cuando también vimos lo de la liquidación de exportaciones y eso. O sea, como que hay una parte, o sea, no te entra el 100% de los dólares que exportás al Banco Central, pero bueno, te entra una parte y por lo menos liquidan. Entonces, hoy en día ese dólar blend está un 80% al dólar oficial y 20% al CCL. Antes de que cuando asumió Milei estaba en 50-50, Massa lo había bajado, o sea, había hecho liquiden o liquiden, a morir. Lo dio todo, pobre. Ese tipo de cambio real exportador hoy en día, sí, o sea, tiene a la misma dinámica que ustedes vieron del tipo de cambio real, es la misma del tipo de cambio real exportador, o sea, tiene la misma lógica. No lo grafiqué porque era muy enchastroso. Pero hoy en día, en comparación al 13 de diciembre, está un 41,5% atrasado. ¿Y eso qué implica? O sea, básicamente te desincentiva completamente la liquidación de exportaciones. ¿Y por qué es central la liquidación de exportaciones estas semanas? Porque se supone que estas semanas debería liquidarse la cosecha gruesa. ¿Qué es la cosecha gruesa? ¿Qué es la cosecha gruesa? Es la cosecha de... ahí va la foto. De los granos de grano grueso, que son el girasol, el maíz, la soja sobre todo, que es lo más importante, que es la mayor producción agroindustrial de Argentina, agropecuaria. Y eso le debería permitir al Banco Central adquirir mucho más dólares. Entonces, ¿cómo viene esa liquidación? ¿Van a liquidar si el tipo de cambio real está atrasadísimo? O sea, no tenés ningún tipo de incentivo a decir yo que soy sojero, decir, bueno, te doy los dólares, cuando en realidad capaz en un futuro tengo perspectiva de que vas a devaluar o no. O sea, como que hay una cuestión aparte ahí. La soja la pueden retener un tiempo largo. Sí. Había escuchado otra vez que hasta 2 años puedes quedarte con... Es la famosa presión del campo para devaluar en general cuando no les conviene el tipo Cuando de no cambio. les conviene el tipo de cambio, te dicen, bueno, no te liquido nada, devaluame para poder liquidar. Sí. Y la cosecha, esto es algo que intento meterme, no está dentro de mi rango de saber mucho sobre el sector agro. Pero entiendo, o sea, vos venías de la peor sequía de la historia, que fue el año pasado, que perdiste 20.000 millones de dólares, que es lo que Massa decía de, bueno, las reservas son negativas y todo porque no tuvimos la cosecha gruesa, la sequía. Pero la producción de este año entiendo que no llega a ser mejor, o sea, mejora con respecto al año pasado, pero no supera los niveles de 2021-2022 más o menos. Claro. Solamente recuperás 10.000 millones de dólares. O sea, estamos bien, pero no tan bien. No tan bien, ¿por qué? Porque hay cuestiones internacionales mediante el conflicto de Medio Oriente y las guerras que bajaron el precio internacional de las commodities. Y sobre todo también hubo mucho calor, o sea, una cuestión climática de que hubo una ola de calor en febrero que también te destruyó un poco todo. Entonces, si los exportadores liquidasen esta semana,
que se supone que ahora te empezarían a liquidar, podrías estirar un poco más el crawling al 2% y no devaluar. Por eso pensamos que hasta junio podría llegar. Y el Banco Central podría acumular reservas, que es también un poco la discusión de estas semanas. Bueno, ¿qué onda? El Banco Central está comprando dólares y acumulando reservas todos los días. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento del Banco Central para comprar y acumular reservas? Está lo que se conoce como el mercado único libre de cambios, que creo que lo comentamos en el primer programa también, donde ahí se ofertan y se demandan dólares. ¿Quiénes ofertan? Sobre todo los exportadores. Y por inversiones creo que también pueden entrar plata ahí, pero sobre todo el mayor cantidad es por exportaciones. ¿Y quiénes demandan? Los importadores, básicamente. Y el Banco Central orbita en ese mercado diciendo, bueno, según hubo más oferta, hubo más demanda, el Banco Central, si hubo más oferta que demanda, se va a apropiar de ese excedente. Por eso siempre el Banco Central publica en su Twitter como una foto, que es decir, bueno, cuántos fueron las reservas brutas, cuántos dólares compró o vendió el Banco Central. Y desde que asumió, no sé quién está ahora en la presidencia. Javier Milei. No, en la presidencia del Banco Central. Bueno, no importa, la gestión de Milei, Caputo, Bausili. Es increíble porque son todos injunables, pero sí. Me pasa lo mismo. Todos se lo adjudican a Caputo igual. Sí. Siempre. Bausili. Compraba dólares todos los días. O sea que había más oferta que demanda. Y el Banco Central se apropiaba de ese excedente. Con Massa pasaba todos los días que la demanda era mucho mayor que la oferta. Y el Banco Central tenía que suplir esa demanda deshaciéndose de dólares del Banco Central. Claro. Entonces, hasta hoy, desde el 11 de diciembre hasta hoy, tengo acá el número, el Banco Central compró 14.000 millones de dólares. Ok. O sea, un montón de plata. Acumuló mucho. Acumuló un montón de plata. Que es lo que decíamos en el primer programa también, con el gráfico de, bueno, cuántas importaciones, cuántos dólares efectivos se fueron del Banco Central para pagar importaciones. Todavía no salió en marzo, pero diciembre, enero y febrero fueron 5.400 millones de dólares aprox. Entonces, lo que se fue por pago de importaciones más lo que entró que compraste en el mercado único libre de cambios, te da una acumulación de reservas de 8.600 millones más o menos. Que no es sostenible, volvemos a decir de vuelta, porque siguen pateando pagos de importaciones. Por más de que armaron, o sea, un esquema de, que no sé si lo comentamos en su momento, de 25%, o sea, empezar a pagar de a cuotas de 25%, hoy en día ya tendrías pagas todas las importaciones de diciembre, por así decirlo, o sea, del 100% de las importaciones de diciembre. Claro, era 25 de diciembre, 25 más en enero, 25 de febrero, 25 de marzo. Claro, 25 acumulativo. Entonces, a hoy tenés el 100% de diciembre, el 75% de enero, de las que se hicieron en enero, el 50% de las que se hicieron en febrero, y así es como acumulativo el resto de los meses. Claro. Entonces, si vemos el gráfico 2, podemos ver cómo viene la oferta y demanda en el mercado único libre de cambios. Entonces, ¿qué esperaríamos hoy en día? Hoy en día el Banco Central la semana pasada, liberó el acceso a las MIPYMES. Ah, cierto, importante. O sea, ya le sacó todo tipo de restricción al acceso a dólares. Perdón, como que van liberando el cepo muy gradualmente, claro. ¿no? Bien. Le dejó el acceso libre. Igual el resto de las empresas todavía tienen las mismas restricciones que había en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, es imposible acceder a dólares para importar. Si accediste al CCL, tenés que estar 3 meses sin para poder acceder al dólar oficial, y así hay como todo un montón de restricciones. Entonces, si vemos momentos donde, por ejemplo, no hubo restricciones, que es más o menos desde abril del 2023 hasta junio más o menos, junio-julio, hoy en día no estás en el mismo nivel de demanda de importaciones. O sea, tenés una cuestión de que todavía, por más de que vos liberaste pagos, no llegás, o sea, no estás en niveles donde nunca no tuviste restricciones. Y eso para mí, hay dos hipótesis. O la primera es que están todos operando en el CCL, o sea, que están operando por fuera. O la segunda hipótesis es que la actividad se está haciendo percha. O sea, no importan porque la actividad no se está moviendo y no producen, que también es la hipótesis más relevante, me parece. Creo que las importaciones de marzo cayeron casi 40% interanual. En cantidades, En digamos. cantidades. El precio creció, pero en cantidades cayeron casi 40% interanual. Es un montón. Entonces,
¿qué pasaría esta semana? Esta semana debería verse un aumento de la oferta privada de dólares. Por la cosecha. Por la cosecha. Pero que no parece ser el indicio de ahora. Hoy en día estás en un promedio de 350 millones. Los momentos de cosecha gruesa son momentos donde la oferta ronda los 600 millones de dólares diarios. Entonces como que estás lejos, todavía no se sabe. Como que la incógnita de estas semanas es, bueno, ¿hay más gente accediendo a las importaciones? No parece ser. ¿Va a venir la cosecha gruesa? No se sabe, o sea, tiene que haber incentivos o no, va a haber algún tipo de incentivos. Y ahí se juega el rol de si el Banco Central puede seguir acumulando reservas. O sea, ya el viernes pasado, el 19 de abril, el Banco Central tuvo saldo neutro en ese mercado. Dejó de comprar. Dejó de comprar. Y ahí hay una cuestión de, bueno, ¿qué tan sostenible es las próximas semanas seguir comprando? Sin la cosecha gruesa es difícil que puedas comprar. Sobre todo si liberaste el acceso a dólares para las importaciones. Entonces, nada. Hay un montón de cuestiones que son claves esta semana, las semanas que vienen, que definen un poco qué onda la acumulación de reservas que hablábamos en el primer programa. Tipo, si es sostenible o no. Yo creo que no se sabe qué va a pasar. Ok, hay que seguirlo de cerca, digamos. Sí, a ojo de lupa. Hoy en día día. las reservas son positivas, las reservas netas. Que eso no pasaba desde abril de 2023, o sea, es un montón de tiempo. Por poco igual. Serán positivas en Sí, 300 millones, pero bueno. No significa que ya estemos salvados. Queda No, mucho, no, mucho queda trecho por muchísimo recorrer. trecho. Ok. Es todo menos estable, no se sabe. En estas semanas puede definirse el futuro de los próximos 2-3 meses para el Banco Central. Y eso para Argentina es el futuro de nuestra vida. Exacto. Hay que seguir de Es toda cerca. una vida. Largo plazo. Largo placísimo. Bueno, bien, muy completo, Lau. Estaría bueno ahora. A mí me quedaron algunas puntas, pero me las voy a dejar para el final, para consultarte, para que la Ok. vayas pensando. Pero de sumo a esto, o sea, todo esto del dólar al 2% que decía Lau, que se está moviendo el dólar oficial al 2% mensual, y en paralelo vos tenés que los paralelos, los dólares financieros, el contado con liquidación, etcétera, cayeron los últimos meses en promedio. Lo que te estuvo pasando es que te empezó a incidir en un montón de precios de la economía que antes, cuando esos estaban mucho más volátiles, tanto el oficial como el paralelo, te incidía en una suba de la inflación. Entonces queríamos profundizar un poco en cómo viene el tema de la inflación, que no lo tocamos hace muchos programas. Arre. El Todo el anterior tiempo. lo tocamos, un tema que Pero- tocamos todo el tiempo. Pero no, me parece que está bueno ver. Primero salió el dato de la inflación de marzo, no sé si lo vieron, 11,0, redondo. Ah, A ver, ¿qué balance hubo con la inflación de marzo? Fue alta, sí, alta, pero la verdad que bastante mejor que lo que uno esperaba, digo. todas las consultorías privadas esperaban de 12 para arriba, 12, Exacto. 13. O sea, fue 2 puntos menos de lo que esperaba todo el mundo. O sea, fue terrible. Bueno, y es un poco la dinámica que viene pasando, ¿no? Porque si vos ves, vos tuviste 25,5 en diciembre, 26 en enero, 13,2 en febrero y 11,0 en marzo. Se ve un camino, un sendero decreciente. Pero lo que viene esperando el mercado en general está bastante por encima. Si uno ve ahí el gráfico 3, es lo que Lau comentaba que era el REM, ¿no? El relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, donde le consulta a consultoras, bancos, gente que hace análisis de proyección de inflación, cómo espera que va a dar la inflación el próximo mes. Y fíjense que sistemáticamente todos los meses hubo un sesgo de las consultoras. Bueno, yo me hago cargo también porque soy parte de los que le pifió. Somos parte. Hacia la sobreestimación de la inflación, ¿no? Como que Sí. hay una tendencia que pensábamos todos que iba a dar más alta de lo que terminó dando. Ahí influyen varios factores. Por un lado, lo que quizás está bueno aclarar es que en general Gran Buenos Aires siempre dio más que el resto del país, porque ahí tenés algunos precios que subieron más, por ejemplo las tarifas, por ejemplo el transporte público, por ejemplo algunos alimentos, como las verduras. ¿Se acuerdan cuando la lechuga se fue a 15.000 millones de pesos el kilo? Bueno, eso, eso pasó sobre todo en Gran por Buenos el Aires, temporal. por el temporal, porque el temporal fue más fuerte en Gran Buenos Aires. Entonces, esas cosas hizo que las consultoras que seguimos precios día a día en el Gran Buenos Aires
no tendamos a sobreestimar la inflación de alimentos. O sea, por si ejemplo. vemos la inflación del GBA, le pegábamos todas las consultoras. No tanto. No Hay tanto. hay otra brecha que responde más que nada a que el cómputo de los precios regulados no fue tan parecido a lo que se esperaba, digamos. Claro. Electricidad, transporte, son precios difíciles de seguir porque si bien están los anuncios, depende mucho de la cantidad de usuarios y no hay estimaciones tan claras de cuánta No, gente obvio. tiene. Claro. Porque aparte vieron que el gas y la electricidad están subsidiadas, pero por distintos segmentos de ingreso. Claro. Es un quilombo, básicamente. Tenés Es 20 un mil esquema millones de complejo. tipos de hogares, cuántos consumen así, cuántos consumen así. Entonces, el index siempre da el dato más preciso con eso, más que las consultoras. Entonces ahí hubo una pequeña diferencia. No sé si se acuerdan, en la época de Macri se discutía mucho esto de un sector de la oposición a Macri le criticaban a las consultoras de que siempre tendían a subestimar. Decían, no, la inflación va a dar mucho menos de lo que terminaba siendo. Bueno, ahora con Milei pasa todo lo contrario, digamos. Hay una tendencia a sobreestimar, lo cual yo creo que pese a los errores es motivo de celebración, digamos. Sí. Yo ahí linkeo, mejor dicho, con lo que decía Lau del dólar oficial al 2. Yo creo que eso fue bastante relevante, sobre todo en bajar la inflación de alimentos y de bienes transables, porque terminaron quedando como en el primer cuatrimestre de Milei, diciembre, enero y febrero, marzo, terminaron quedando como dos grandes momentos. Diciembre, enero más devaluación y liberación de precios, donde subieron los alimentos, donde subieron los importados, donde subió la nafta. Y febrero, marzo, donde, perdón, en el primer momento fueron más los bienes, en el segundo segmento fueron más los servicios. Subieron Claro, más los sí. servicios públicos, empezó no a responder muy fuertemente el salario, pero sí como el dólar oficial iba al 2, los bienes se quedaron un poco más, los alimentos se fueron abaratando un poco y empezaron a responder las prepagas, la educación, etcétera, etcétera. La gran pregunta que nos hicimos en Refresh es, bueno, ¿y cómo sería el segundo semestre? ¿Cómo viene esto, no? Porque hay bastantes novedades. Un ejercicio que nos parecía que estaba bueno hacer era, bueno, ¿qué va a pasar en este segundo trimestre? ¿Qué características tiene? ¿Qué ya sabemos? Bueno, suponiendo este ejercicio que decía Laude, el dólar oficial yendo al 2%, bueno, todo indica que los precios, como decía, alimentos, bienes transables, bienes importados, etcétera, si la brecha cambiara, o sea, los paralelos se mantienen más o menos quietos, es posible que la inflación de esos bienes tienda a ceder Sí. y termine generando que es un poco lo que vienen relevando las distintas consultoras. Hay estimaciones de abril donde la inflación de alimentos sería en torno a 5 ya, digamos, bastante más baja. Re bajo. Claro. Entonces, que la inflación de esos rubros empieza a descender, pero en cambio lo que empieza a encabezar sean las tarifas, que es lo que en abril, ¿se acuerdan que habían pospuesto el aumento del gas, que habíamos dicho la vez pasada? Ya lo hicieron, ¿no? El gas se computa ahora en abril, te llega en la boleta de mayo, Claro. digo, para que estemos atentos. Alrededor de 328% en promedio sube el gas y el agua sube 209% en el área metropolitana. Entonces eso va a hacer que dos rubros suban muchísimo, pero otros no tanto, alimentos, Entonces se etcétera. compensa. Entonces te compensa y te termina dando, las diferentes estimaciones están en torno a 10%. Entonces con esa estimación ahí, un poco para pensar el segundo trimestre, dijimos, bueno, supongamos que el tipo de cambio va al 2, ahí la tabla esta me gusta porque la hice yo primero y segundo porque... no, si no, no lo hubiese hecho, si no, no me gustaría. No, pero sobre todo con alguna discusión nos venimos dando y decir, bueno, supongamos que el tipo de cambio sigue al 2, supongamos también que la inflación es, como decía Lau, lo que pronostica el REM para los próximos meses, pero como el REM es antes del dato de 11%, dijimos, bueno, restémosle un punto más o menos por mes, porque ahora están todas corrigiendo la baja, porque acá todavía esperaban 13 y pico, o 12 y pico para marzo y terminó siendo 11. 12,5. Sí. Entonces, bueno, supongamos que la inflación de abril termina siendo 9,8, 8 en mayo, 7 en junio. La inflación núcleo, digamos, el resto de los precios, la inflación núcleo no dijimos qué es, pero la inflación núcleo es todo menos los estacionales, o sea, frutas y verduras sobre todo, Y ropa. y ropa, y hoteles, que son como los precios más que dependen de la estacionalidad. Y los regulados. Le sacás los regulados, le sacás los estacionales, te quedan todo el resto de los precios. O sea, el 80-70% del IPC. Liderado más o sobre todo por alimentos. menos. Alimentos, sí, Es lo que sobre más todo pesa. alimentos y bueno, y más o menos si logran mantener el dólar al 2%, como decía Lau, más o menos la núcleo podría estar en torno a 5 promedio. Ponerle que algún mes, este mes esté más en torno a 6, después baja un poco a 5, Bueno, a pero 4. ya bajaste un dígito, o sea... Ya la núcleo estaría en un dígito y el gobierno va a salir a decir,
la inflación real es la núcleo, no me importa agua y gas. Claro. Y la gente lo puede llegar a sentir eso, porque agua y gas es una parte, digamos. Bueno, eso en primer lugar. Y segundo, y termino con lo del gráfico, nos parecía que estaba bueno hacer el ejercicio de cómo vendría el salario, que ahora le dedico un poco más al salario. Ahí más o menos el ejercicio fue decir, bueno, más o menos sigue la inflación 8% mensual, un poco menos creo que termina dando la cuenta, pero más o menos sigue. Indexado pero sin recuperar lo que perdieron antes, ¿no? Exacto, que es un poco lo que viene pasando. No sé si estuvieron siguiendo un poco cómo viene la dinámica de los salarios. No. Pero Contanos. les cuento, por si necesitaban saberlo. A ver, en enero y febrero tenemos los datos de RIPTE, que es justo esta semana se dio todo el debate, si estaba bien. Bueno, RIPTE parece a subestimar un poco la variación nominal de ingresos en momentos de alta inflación. Otro día le podemos dedicar más tiempo por qué. Pero terminó dando 14.7 en enero y 11.5 en febrero. O sea, bastante por debajo del 20.6 y 13.2 de inflación. Sí. El otro dato que tenemos que es un poco más sólido para esto, que es en enero el salario registrado que mide INDEC dio 17. O sea, un poco más arriba. Y ahí se empezó a ver fuerte la diferencia, que me parece que está bueno para que discutamos después, que el sector privado dio 20 y el sector público dio 12. O sea, Claro. un 17 con Una una segmentación brecha importante. importante. Una brecha importante. Y en marzo, bueno, estuvo todo el debate de camioneros, que al final terminaron homologando el acuerdo, pero el Ministerio, la Secretaría de Trabajo se está metiendo mucho en intentar poner cierto tope al aumento de paritarias. Y la verdad que dio bastante flojo. O sea, mi relevamiento de paritarias está es difícil que llegue a más del 10% en marzo. O sea, probablemente en marzo también el salario del Pierda. sector formal, ni hablar los informales, haya perdido de vuelta contra la inflación. Entonces, y con una diferencia sectorial muy fuerte. Tenés sectores como construcción, docentes, empleada doméstica, estatales, varios así que están muy disciplinados. Hay muchos despidos en los sectores, está paralizada la obra pública, muchas cosas así que los sindicatos prefieren mantener los puestos de trabajo antes que preservar el ingreso real. Claro. Y tenés otros sectores que no le ganan a la inflación, está claro, pero más o menos la pelean. Lo que pasó con camioneros, lo que pasó con bancarios. Entonces se está dando cierta segmentación en el salario formal que me parece está bueno seguir. Bueno, metalúrgico siguió la inflación un tiempo largo, seguros. Entonces, suponiendo esa proyección de más o menos 8% de los salarios para el próximo semestre, puede darse una combinación que me parece está bueno que discutamos hacia junio, en clave de lo que decía Lau antes, que es al menos extraña. O sea, me parece que está bueno. Creo que la próxima tabla da un poco los resultados. O sea, si nosotros avanzamos y digamos, suponiendo esta dinámica para mayo, junio y julio, ¿no? Abril, mayo y junio. Inflación al 9, 8, 8 y 7, salarios al 8, tipo de cambio al 2, inflación núcleo al 5, te va a dar una configuración muy extraña que es, con respecto a noviembre del 2023, o sea, en función de lo que tenía Milei cuando asumió, ¿cómo quedaría el salario? El salario, primero, el dólar, como decía Lau, el tipo de cambio real quedaría un 2,3% por encima, o sea, no es tanto. Muy, o sea, muy estás poco. Casi al mismo nivel. Claro, suponiendo que hiciste una devaluación muy grande. Una devaluación muy fuerte. En términos reales, o sea, descontando la inflación, que es lo que importa en el día a día de ir al supermercado. Va, en realidad el supermercado a todo, ¿no? No solo el supermercado, incluye tarifas, incluye todo. En términos de qué podés pagar. En términos de poder de compra en la Argentina, el salario real habría perdido un 20%. O sea, un quinto del mes afuera. Si antes no llegabas a fin de mes, ahora te falta 6 días menos. Pero en dólares, y atención a esto que a mí me sorprendió mucho, en dólares habría crecido 55,4%. Es decir, ya me imagino el Javo, el Peluca, saliendo a decir somos el gobierno que más creció el salario, haciendo un ajuste fenomenal, midiendo en dólares, bastante fuerte, sobre todo a base de un atraso cambiario fuerte. En términos de marzo de 2024, o sea, el último dato, más o menos estimado para tener ahora, digamos, ¿cómo vendría a ser parándonos hoy para adelante, ¿no? Abril, mayo y junio. Abril, mayo, junio tendríamos un dólar más barato, como decía Lau, casi 20% de atraso en 3 meses, fuertísimo. Lo que en la convertibilidad tardaba años. Acá en 3 meses. Tiempo histórico. El salario real más o menos seguiría, ¿por qué? Porque el salario real en
en este trimestre crecería en términos de alimentos, en términos de bienes importados, etcétera, pero las tarifas Te tiran para arriba la inflación, por lo tanto te tiran para abajo la recuperación salarial. Y en dólares va a crecer con esta estimación, ¿no? 24% en 3 meses. Una bestialidad. Pero con respecto al promedio histórico, y esto me parece increíble, porque me cuesta pensar algún momento de la historia argentina que haya pasado, te queda un dólar 14% atrasado, que es más o menos lo que decía Lau, un salario real descontando el efecto de la inflación, un 31% más bajo que el promedio histórico, o sea, tenés un tercio menos de sueldo que el promedio de los últimos 40 años, del 95 para acá. Y en dólares un 1% atrasado. O sea, en dólares más o menos el salario está en torno al promedio. Pero podés comprar menos. Pero en Argentina podés comprar un 30% menos y además tenés el dólar atrasado. O sea, lo cual supone que Claro. la pregunta es, ¿van a poder sostener el dólar atrasado así? ¿Qué pasa si viene una nueva evaluación? Ahí sí te empieza a pegar de vuelta en alimentos, el salario real que ya está 30% atrasado Capaz puede pasaba sufrir más. 50% atrasado. O sea, se da una combinación donde siempre que en la historia vos, o sea, tuviste salarios, o sea, altos en dólares, era porque tenías, o sea, un salario que no perdía en términos reales, pero estaba atrasado el tipo de cambio, y si tenías salarios en dólares bajos, era porque los salarios estaban muy bajos, pero capaz el tipo de cambio no, y acá se dan los dos fenómenos a la vez. O sea, es rarísimo. Es una posibilidad muy rara que hay que ver cómo le encuentra la vuelta al gobierno a esto. En algún punto la necesidad de corregir el dólar, los salarios y las tarifas, porque en realidad perdamos como estábamos antes. Antes como estábamos. Salarios baratos, tarifas baratas y dólar barato cuando asume el gobierno. Es complejo, digamos, ver cómo lo solucionan. Pero me parece que ahí hay algo para que discutamos después de... Che, esto del dólar al 2 puede ser muy efectivo en términos de bajar la inflación en el corto plazo, pero no parece ser muy sostenible y te va a generar otros problemas que seguramente tengan algún tipo de impacto después también, ¿no? Sí. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerles, para que discutamos. No sé si quieren ir a una tanda. No sé cómo viene. Dale, vamos. Vamos a una tanda. Volvimos. ¿Volvemos? Abuelo. No. La idea ahora un poquito era reconstruir, además de lo que estuvieron haciendo Gonza y Lau, de la situación más económica, es pensar también un poco en cómo esto se traduce políticamente, ¿no es cierto? Sí.
Por ¿Llegó eso el momento de los acuerdos? Trajimos a Claro. alguien de la Facultad de Ciencias Sociales para hacer esta parte. Así que nada, vamos a intentar llevarlo un poco para ese lado. Va a ser como una parte bastante distinta a la primera, pero bueno, vamos a darlo todo. Sí, la pregunta un poco es esta que planteaba Lau, ¿no? ¿Llegó el momento de los acuerdos? Me parece que es interesante ver, o sea, me parece interesante quizás reconstruir un poco cómo fueron los procesos de las distintas leyes que fue presentando el gobierno de diciembre para acá y cómo fue cambiando también un poco la actitud con la que se fueron presentando Sí. estas legislaciones. Así que en primer lugar, quería charlar un poquito de cómo fue el recorrido del DNU. No sé si se acuerdan del DNU allá por diciembre. Sí, Sí. sí. Bien, el DNU fue, digamos, igual que la ley bases, fue presentada con un montón de temas abordados dentro de la misma legislación. No sé si se acuerdan, pero más o menos como para nombrar algunas, se declaraba, por un lado, la emergencia en distintos temas, en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, Todo. social. De emergencia en todo. Emergencia en todo, básicamente. La desregulación económica que implicaba la derogación de varias leyes, por ejemplo, Sí. la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, compra nacional, promoción industrial, promoción comercial, como distintas leyes que lo que buscaban era que haya incentivos a determinados sectores económicos. Esto implicó la desregulación del sector minero, sector aerocomercial, del sector farmacéutico también, del sector comunicaciones. Bueno, digamos, hubo como un intento de, bueno, vamos a dejar Liberar de intervenir, claro, exacto, dejar de intervenir como Estado en la economía, como algo muy, el planteo con el que vino este gobierno, digamos, algo hasta filosófico en un punto de, bueno, el Estado no tiene que intervenir en la economía, todo lo tiene que regular el mercado. Después, por otro lado, habilitaba las privatizaciones de un conjunto de empresas públicas, casi todas te diría, planteaba una reforma laboral prácticamente en términos concretos, todo desde un DNU, digamos, algo que no se discutió en el Congreso. Claro. Y después otras cosas que quizás también se fueron discutiendo, o sea, tenían muchas cosas distintas, entonces traté de recuperar algunas que fueron como las que más se hablaron, pero hay cosas que se escapan. Fue la incorporación de las prepagas al sistema de obras sociales, que implicaba que los aportes van directamente a la prepaga en lugar de pasar a través de la obra social, la derogación de la ley de alquileres y, bueno, otras cuestiones. No importa, vamos a dejarlo ahí. Etcétera. Etcétera, exacto, el famoso Era muy etcétera. extenso. De todo esto, ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Es una buena pregunta. De todo esto, algunas cosas las incluyeron también en la ley bases, la original, la de allá de enero, más o menos enero-febrero. Otras se fueron discutiendo en el Congreso, porque, digamos, un DNU empieza a aplicarse apenas se decreta, pero después el Congreso puede decir, no, esto no va a pasar. Entonces, esa discusión arrancó en el Congreso, pero lamentablemente Hubo problemitas. hubo algunas, claro, lamentablemente no ha sido tan ordenada la discusión. No es lamentablemente, sino una cuestión más de cómo en general se discuten estas cosas. En general, cuando se aplica un DNU pasa, 2 veces en la historia ha pasado que el Congreso detenga un DNU. En este caso se discutió solamente en el Senado por ahora, que la verdad que es el terreno que es un poco más fangoso para el gobierno. Se discutió solamente en el Senado salió en contra, pero sigue vigente hasta tanto no se discuta también en diputados qué va a pasar con el DNU. Pero por otro lado, lo que sí sucedió es que una parte del DNU, que quizás lo podemos hablar en un ratito, bueno, voy a mencionarlo y después lo desarrollo un poco más. Pero hay una parte del DNU que es la parte laboral que sí se suspendió porque justamente era prácticamente una reforma laboral completa, digamos, o sea, proponía por un lado la reducción de indemnizaciones de distinto tipo vinculadas a fraude en la registración, vinculadas a despidos. Ok. Habría también la posibilidad de algo que es muy interesante para discutir en otro momento un poco más en profundidad, que es el fondo del cese laboral, que es modificar el régimen de indemnizaciones para que en lugar de que el empleador cuando quiere hacer un despido tenga que poner toda la torta de dinero, vaya haciendo aportes mensuales a un fondo que después van a componer la indemnización del trabajador, que es el sistema que hoy funciona en construcción, en el sector de construcción, Mira. porque es un sector que tiene mucho recambio, digamos, entonces Y mucha estacionalidad también. Como mucha que tienen estacionalidad. temporadas sí. 100% que está muy vinculado a si tenés un periodo de obra y después quedás cesante, entonces
hay algo ahí que implica mayor movilidad, digamos, de recursos para todo lo que es indemnizaciones, y se buscaba aplicar este sistema para todas las indemnizaciones. Y después otra cuestión que también fue bastante polémica y bastante discutida, que fue el tema de las actividades que pasaron a ser esenciales o de importancia trascendental, que implicaba entonces que no podías tener, o sea, que tenías que tener un 75% de prestación de servicios, por ejemplo en educación. Si había un paro, había que garantizar igualmente un 75% porque son actividades esenciales, y en el caso de las de importancia trascendental, un 50%. Entonces hubo una discusión ahí con los sindicatos de, bueno, esto limita el derecho a huelga. Además, la CGT ya en diciembre presenta un reclamo, creo que un amparo, no soy abogada, así que no les sé decir cuál fue el recurso que presentaron. Esto lo define la justicia, finalmente, o sea, primero hace como ¿cómo se dice? Decreta en primer lugar, o sea, responde a la medida cautelar y efectivamente se suspende, y finalmente a fines de enero resuelve que es inconstitucional esa parte del DNU, entonces todo el capítulo 4, que es la parte laboral, queda anulada. Toda esa parte no se está aplicando. El resto, sí. Vamos a volver sobre la parte laboral un poco más adelante. Esa ley de alquileres sigue vigente. Exacto. No está vigente. No está vigente. La parte de la ley de alquileres... Es el DNU que está vigente. Exacto. Claro, pero esa ley de alquileres está vigente. No, al contrario. Claro, perdón. La o sea, derogación de la ley de alquileres. Claro. Qué boludo. La derogación de la ley de alquileres. No hay ley de alquileres. No hay chicos. ley de alquileres. No hay. Exactamente. Perdón. Bien. Sí, de hecho... bueno, se planteó a partir del DNU también la posibilidad de hacer contratos en moneda extranjera, digamos, o sea, poder hacerlo como bajo cualquier formalidad. Claro. Sí, hasta en especie se podía hacer, dijo Exacto. Mondino. En cualquier cosa. Bueno, pasamos un poco ahora a la ley bases, que es como el otro gran tema que presentó. Ahí tenemos una foto del Congreso discutiendo nuestra querida ley bases. El otro gran tema que presentó el gobierno, que también tuvo una lógica bastante parecida, de presentar una gran ley con muchos temas que tenía dentro, que tocaba temas desde profundamente económicos, que tienen más sentido, digamos, con lo que venía a proponer el gobierno, hasta, por ejemplo, no sé, que cuando termines la escuela secundaria tenés que rendir un examen global, estandarizado, que te permita saber cuál es tu rendimiento académico. O sea, planteaba cosas muy distintas. O, no sé, la derogación de la ley de bosques, la ley de glaciares y la ley contra la quema de bosques, no sé. Digo, como cuestiones... Un popurrí de un cosas. popurrí de cosas, implicaba 664 artículos, una locura. Esa ley fue discutida en primer lugar en el Congreso, en diputados. De esa discusión quedaron 386 artículos, o sea, se redujo bastante. La mitad, más o Sí, menos. se redujo muchísimo. Principalmente los principales cambios tuvieron que ver con las facultades extraordinarias, que para varios espacios políticos eran excesivas, lo que se estaba proponiendo para mi ley. Por otro lado, se sacaron todo lo que tenía que ver con reformas electorales, que por ejemplo proponían la boleta única, distintas cosas que tenían que ver específicamente con cómo funciona la elección, y hay un montón de cuestiones vinculadas a los partidos que se ponen en juego ahí, a los intereses de los partidos. Y por otro lado, todo el capítulo fiscal, que era la cuestión de la fórmula jubilatoria, las retenciones, se plantea también un blanqueo, cambios en relación a las moratorias, y modificaciones también del impuesto a bienes personales y el impuesto a las ganancias. Bien, esta ley de bases modificada se aprueba en primer lugar en el Congreso, se aprueba en diputados específicamente, se aprueba en general, pero después tiene que haber una votación en particular, que acá es donde pasa este famoso hecho en el que terminan dando de baja la ley sin saber que se da de bajo completamente, o sea que volvía a foja cero, digamos. Bien, si podemos ver creo que era el gráfico, bueno, el siguiente, no me acuerdo cuál es, el 4, que aparece cómo fue esa votación, que me parece que es interesante porque acá se ve un poco más claro qué es lo que está, digamos, pasar de esta situación, de presentar esta ley, decir, no, si no me quieren las cosas que yo estoy diciendo, entonces bajo la ley, y al final se baja a foja cero. Pasar de esta situación a lo que está pasando ahora, que es que se presentó una ley bastante más acotada y que se está acordando sobre todo con la UCR y con Hacemos Coalición Federal, me parece que es como bastante gráfico en esta elección, ¿no? Como los votos que se ponen en juego son efectivamente, o sea, los que están divididos son los de Hacemos Coalición Federal y los de la UCR, que la UCR, bueno, tuvo 2 votos nada más en contra, pero es un poco como los jugadores con los que está tratando de contar el gobierno, que sería como una posición más dialoguista que Unión por la Patria, que votó en bloque completamente en contra. Bien. O el FIT, por ejemplo. Bien, entonces, lo que tenemos ahora es un proyecto nuevo que nuevamente es un poco más dialoguista, es como la nueva ley bases la llaman,
que propone una reducción de las facultades delegadas que se proponían en la propuesta original y pasa a ser solamente emergencia administrativa, económica, financiera y energética. Se reduce bastante la lista de empresas privatizables, digamos. Sacan YPF, ¿no? Que planteaban originalmente. Sí, creo que sí. Y se incluyen también empresas que pasan a ser 50% del Estado, o sea, que pasarían a ser 50% del Estado, pero no se privatizan completamente, claro. Después propone un régimen para fomentar grandes inversiones, proponen eliminar la moratoria previsional y después, sobre todo, y me parece que esto es quizás lo clave de este momento, se incluye todo un paquete fiscal, que es lo que principalmente se está acordando con estos dos bloques, con la UCR y con Hacemos Coalición Federal, para devolver el impuesto a las ganancias que sacó Massa en su momento y que es un impuesto coparticipable y que implica algo, digamos, es fundamental para el financiamiento de las provincias. Entonces, gran parte de lo que se estuvo haciendo este mes fue Francos, el ministro del Interior, reuniéndose con las provincias, reuniéndose con la CGT, tratando de llegar a acuerdos en relación a, bueno, necesitamos, por ejemplo, que el impuesto a las ganancias vuelva porque las provincias necesitamos financiamiento. Pero a su vez también, que es un poco lo que hablábamos en el primer programa, de que el superávit fiscal no era sostenible en el tiempo. Si tu objetivo es sacar el cepo, por ejemplo, que hoy en día el único impuesto que crece, que recaudas es el impuesto país, que es el que está grabado de las importaciones, sí o sí tenés que compensarlo con otro impuesto. Exacto. Entonces era obvio que ibas a tener que volver a poner el impuesto a las ganancias. Exacto. Sí. De mínima, ¿no? De mínima, después hay un montón de otras cosas. Lo importante es que creo que no es directamente que del piso pagan todos el 35%, sino como que hay un esquema de... Sí, se armó un esquema que es diferente, que es gradual, que aparte diferencia también, me parece que eso ya estaba igualmente, que diferencia entre trabajadores solteros y casados con hijos, y los límites son, o sea, los iniciales son un poco más altos, es desde 1.800.000 para solteros y 2.200.000 para casados, y además es gradual, o sea, no es desde el principio que pagás la totalidad del impuesto, sino que empezás a pagar la totalidad, creo que desde 4.400.000. Okay. Esos son como el principal cambio y digamos es la llave para negociar con las provincias, porque justamente el interés de las provincias está puesto ahí y entonces están generando este paquete fiscal de conjunto con bloques más dialoguistas. Bien. ¿Se va a aprobar la ley bases? Depende un poco, me parece, la capacidad que tengan primero para negociar, para cerrar los proyectos con estos dos bloques, con la UCR y con Hacemos Coalición Federal, y después con los votos que quedan un poco sueltos en bloques más chiquitos de bloques provinciales y demás. Pero por otro lado también con qué pasa en el Senado, porque una cosa es diputados, en las que tenés la posibilidad de negociar efectivamente y el gobierno tiene más aliados, y otra cosa es el Senado, donde la realidad es que lo tienen un poco más complicado, justamente lo que pasó con el DNU, digamos. No es casual que en esa Cámara justamente haya sido el rechazo. Bien, y la última cosa, y ya me callo porque no llegamos a terminar de cerrar todo, es que un poco la intención del gobierno sería llegar al Pacto de Mayo, el famoso Pacto de Mayo que propusieron en su momento, con las cosas un poco más ordenadas y ya con una discusión planteada en diputados, por lo menos en relación a la nueva ley bases. O sea, hay un punto en el que podemos decir que políticamente están intentando estabilizar un poco la relación con los distintos actores del sistema político argentino, con los que primero vinieron de lleno, digamos, a querer llevarse los puestos. Y en un punto las instituciones le pusieron un poco un freno. Entonces es interesante ver cómo está cambiando un poco la estrategia del gobierno, ¿no? A pasar a ser algo un poco más dialoguista, tratar de que esas reformas sean efectivamente estructurales y que no queden en una discusión más simbólica, más de palabra. Y capaz también están quemando un poco las naves de llegar con todo ordenado económicamente, también como para poder acordar con los gobernadores y acordar políticamente. Si vos a los gobernadores y a las diferentes fuerzas políticas le demostrás que pudiste ordenar algo y que, por ejemplo, o sea, que la inflación bajó, por más de que todo el trasfondo que vemos por detrás de que no es sostenible y que los salarios están pulverizados, etcétera, les mostrás que, bueno, podés ordenar eso, capaz tenés más acuerdos para poder hacer que salga esta ley. Puede ser que van comprando tiempo, ¿no? Claro. Como que compraron, mi sensación es, compraron tiempo desde diciembre a marzo, abril, licuando todo con la devaluación y el shock inflacionario que generó. Con eso compraron el tiempo de tener superávit primario y financiero el primer trimestre, bla, bla, bla. Ahora se les terminó ese esquema y tienen que pasar al esquema que decían ustedes de dialogar un poco más, con el gran problema de
que yo siento que el gran costo de esto es que queda mucho más lejos, no sé si mucho más lejos, pero queda más lejos la salida del cepo, ¿no? Que es un poco lo que se estuvo discutiendo estos días. Como, bueno, ok, lográs que te den bola al resto de las fuerzas políticas gracias a que empieza a descender la inflación, la popularidad del presidente no cae, como ganaste cierto tiempo a costa de que la salida del cepo, que estaba más pensada para junio-julio, quizás dure un poco más. O sea muchísimo más gradual, digamos. Yo siento como que hay algo ahí en junio-julio que no sé por qué, pero están como si tuvieran las elecciones en julio. Sí. ¿Viste? Sí. Y decís, necesito llegar con el salario en dólares creciendo 70%. ¿Viste? Sin recomponer el salario en pesos. O sea, me da la sensación que quizás hubiese sido más ordenado que el crawling no vaya al 2, vaya a un poquito más, digo, al Paulatinamente más, capaz. 10. Claro, quizás haberlo acelerado un poco para que no se te atrase todo y ser un poco más sostenible. Ahí los tenemos a los compañeros. Quizás eso hubiese sido levemente superior y ni hablar esta idea de seguir poniéndole límite a la recomposición del salario, sabiendo que justamente si bajar la inflación en alimentos, bajar la inflación en el resto de los bienes, hubiese estado bien que los salarios no sean el ancla en este periodo, ¿no? Que No. ahora venga la recuperación. Uno entiende que los primeros meses eran muchos shock juntos y quizás el salario iba a perder ahí. Pero después la recuperación tiene que llegar. A este ritmo no sé cuándo se va a recuperar lo perdido. Quizás se recupera el año que viene recién. Hay que ver si la sociedad tolera eso. Y ni hablar si no le es sostenible el esquema del 2% y terminan teniendo que devaluar de vuelta para salir del cepo. Y que eso te va a volver a disparar y vas a perder más todavía, porque se te dispara la inflación. Es que en algún punto la economía no todos me parece que llegamos a la conclusión, no puede seguir con cepo. Por más que este cepo es más controlable, no podés volver a crecer sin cepo sin importar, como decía Lau, no podés no importar nada. O sea, seguir básicamente en el mismo gobierno modelo, sí. que vos que jactabas que decía que tenía que terminar. O sea, por algo Milei ganó las elecciones y por algo no es Alberto Fernández y no era parte del gobierno anterior. O sea, estás haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. Sí, En términos, sí. y quizás, perdón, y sumo una cosa más. Económicos, no políticos. Quizás Capaz. lo que necesitan es que mostrar cierto sendero también para el fondo, ¿no? Porque a todo esto, para otro programa, ¿no? Pero toda la cuestión financiera de que empezaron a subir los bonos, que el riesgo país empieza a bajar, empieza a entusiasmar al gobierno con, quizás si reacuerdo con el FMI algo más o menos sostenible, el mercado me empieza a creer, puedo volver a endeudarme y todo este proceso más violento lo hago más suave. Porque tener más dólares te permite suavizar todos estos ajustes, la verdad es esa. Sí. Quizás salir del cepo implica no devaluar 30%, como es la brecha cambiaria hoy más o menos, sino hacer mucho más gradual el proceso y que el salario no caiga, sino que se vaya recuperando más lentamente. Me parece que apuestan a eso. Ellos tienen más información que nosotros. Eso es una realidad. Y la verdad que nos vienen tapando la boca con la baja de la inflación muy fuerte, al menos a mí. Así que hay que ver, quizás el tipo de cambio se termina atrasando menos porque la inflación baje más. Esa es otra posibilidad. Sí. No sé si la pensaron. Se las dejo pensando. Pero sí me parece, y les pregunto también a ustedes, ¿cómo ven esto de la dolarización, ¿no? Como que yo siento que la dolarización queda más lejos. También, no, es digo. imposible. ¿Cómo vos necesitabas para dolarizar un dólar altísimo? Que te licúe un poco los salarios en dólares, que te licúe un poco los pasivos del Banco Central, como vimos en el primer programa, en dólares también, y que te permita dolarizar más fácil. Ahora es como que la dolarización queda muy lejos, parece. Lo cual, desde nuestro punto de vista, es positivo. Es positivo. Nadie quería que se dolarice. En algún punto Milei terminó siendo un programa mucho menos en lo económico, ¿no? En otras cosas, no. No, en lo político fue a fondo. En Con lo político- todas las reformas que mandó el Congreso de la Ley Base fue a fondo mal. Bueno, en lo pero también económico- se sienta a Sí, discutir. pero también como- tiene que Sí. volver, también tiene que retratarse. Yo creo que hay algo de como cierto choque con la realidad que es Que le pusieron interesante. un límite. Sí, que le puso un límite en los dos ámbitos, me parece, en lo económico y en lo político. Sí, en lo discursivo sigue siendo lo mismo, ¿no? Como que Obvio. tiene que acordar con sí. la UCR y lo único que hace es insultar. bardearla, pero después se acuerda. Sigue pasando, Sí, digamos. sí, sí. Pero igual le hacen las leyes, sí, sí, sí. Bueno, se vienen semanas claves, entonces. Muy importantes. Para ver cómo sigue el tema. Bueno, y nos queda unos minutos para el tema de universidades. Sí, ¿quieren que comentemos un poquito la situación? Dale, Bueno, sí. mostremos si se puede, por favor, el gráfico 6.
No, un poco la situación de las universidades. Acá le estamos robando un poco la información a Variable Independiente. Que de Si paso quieren, vayan a vayan seguirlos su en Instagram. Variable Independiente, creo que .fc. Sí. Bien, acá se puede ver muy claramente lo que está pasando con las universidades es que se mantuvo el mismo presupuesto en términos nominales, no en términos reales, que el año pasado. O sea, con una inflación de más del 250% interanual, mantener exactamente el mismo presupuesto significa una reducción del 72% en términos reales, que ahí se ve, no sé si se llega a ver la barrita de 2024, Ahí se pero hace es un zoom furioso. ínfima. Ínfima, no Es se ve, muy sino. pequeña. Bien, básicamente las universidades nacionales, según lo que estuvimos investigando de los números más de ejecución presupuestaria de otros años, gastan alrededor del 75% por lo menos, porque entiendo que en el último año fue un poco mayor por los datos que estuve viendo en redes, en salarios, en sueldos. Entonces, nada, no son gastos recortables, digamos, no son gastos obvio. que puedas decir, bueno, no, ajusto por acá, porque digo, estuve viendo como mucha circulación en redes de, no, bueno, que ajusten las universidades con los panfletos y con el no sé qué y con que se la gastan toda en... Y la verdad es que no se la gastan toda en muchas cosas más que en sueldos, no queda mucho margen Y tarifas. para... claro, en sueldos y tarifas no queda mucho margen para otras cosas. Los aumentos que estuvo habiendo, que se anunciaron desde el Ministerio de Capital Humano, la realidad es que no fueron sobre esa partida la que va a salarios y a sueldos, sino sobre gastos de funcionamiento, que tiene más que ver con tarifas. Igualmente no alcanzan para cubrir, no alcanzan a llegar al nivel del año pasado, ni siquiera, creo que sigue siendo una reducción de alrededor del 40%, pero además de eso se suma que vas a tener aumentos de tarifas muy grandes este año. Claro, a las universidades ahora le sacaron todos los subsidios que tenían. sí, a o todo sea, es un comercios aumento como del grandes 400%. O sea, van a es tener un montón. aumentos muy fuertes y tienen ya un 40% menos aún con los aumentos que propuso el Ministerio de Capital Humano sobre el presupuesto del año pasado. O sea, la situación es realmente compleja y además de eso tenés toda la situación sueldos. La situación es realmente compleja para las universidades, así que nada, nosotros por lo menos pensamos ir este martes a la marcha de las universidades nacionales y bueno, los invitamos también a participar y sumarse. Estamos todos formados en la universidad pública y nada, creemos que es un bien social, digamos, que es algo que aporta a nuestro país muchísimo y que es necesario que siga Defenderlo. teniendo presupuesto. Sí, total. Sí, va a ser grande. Es este martes 23 de abril a las 15:30 A la hora se que sale del puedan. Congreso, a la hora que puedan, pero lo importante es estar sobre todo en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde para presenciar como el acto que va a haber y lesión, me sale casi digo, la lectura del documento, no me salió la palabra, la lesión. Es importante, sí. Sí, más allá de todo lo que podamos decir sobre las universidades, que creo que es un tema aparte que podemos discutir en otro momento, que hay un montón de cosas que, qué sé yo, ya los números son difíciles de encontrar, hay un montón de cosas de la transparencia y demás que es interesante para charlar en otro momento. La realidad es que la situación está muy difícil. Sí, hay que defenderlo. Bien. Pero bueno, nada, llegamos al fin, amiguitos y amiguitas. Como dice Adorni, fin. 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 Punto. Punto. Nada. Si les gustó, denle like, compártanlo entre sus compañeros, compañeras de laburo, amigos, amigas. Suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al canal, refresh 741, 781. No sé por qué el usuario quedó así, pero si nos buscan nos van a encontrar en YouTube. Y después en Twitter y en Instagram somos _refresh. Gracias a LatinBM por el espacio, como siempre, como todos los domingos a las 7 de la tarde, que es el horario en que grabamos esto. En algún momento ya saldremos en vivo. Cuando Ojalá, nos animemos. cuando nos animemos. Muchas gracias a Juaco, que está haciendo un laburo inmenso también Sí. por fuera de cámara. Compártanos todo. todos los videos que hace, que ven, son parte de lo que hace él, así que es importante difundirlos también el laburo que hacemos por fuera. Así que no mucho más que eso. Bueno, y martes, cita especial después Sí. de la marcha, San Lorenzo-Liverpool, para Ah. no quedar eliminado de la Libertadores. Esperemos que el Pipi haga lo suyo. Bueno, Pero bueno, los dejamos. Nos dejamos. Hasta acá llegamos. gracias por todo. Chau, chi, gracias. Chau, chi. Sigo sin entenderte, sigo tan lejos del lugar. Encima ni venís tu distancia.
distancia me tiene enojado. Tu misterio me deja tirado.